Una mesera, un millonario arrogante y un piano de cola. Lo que comenzó como un intento cruel por humillarla, se convirtió en un momento que silenció el lugar y rompió egos. No vas a creer cómo ella le dio la vuelta a la situación usando solo su talento. Antes de seguir, no olvides suscribirte y comentarnos de dónde nos escuchas. Tenemos seguidores de Argentina, República Dominicana, España. ¿Tú de dónde eres? Nos gusta saber de ti. Era una cálida tarde de viernes y el murmullo de las conversaciones llenaba el aire en La Fontaine, un elegante restaurante escondido en el corazón de Raleigh, Carolina del Norte. El tintinear de las copas, los suaves pasos de los meseros y las tenues notas de jazz que salían de un piano en la esquina creaban una atmósfera de indulgencia refinada. Débora, una mesera de 25 años con una actitud tranquila y un brillo inconfundible en los ojos, se movía ágilmente entre las mesas, equilibrando platos y sonrisas. Para la mayoría de los clientes, ella era solo otra cara con uniforme. Pero por dentro, cargaba sueños mucho más grandes que el lujoso comedor que la rodeaba. La pasión de Débora no era servir mesas, era la música. Desde que era niña, el piano había sido su refugio, un lugar donde podía expresar cada alegría, cada tristeza y cada pensamiento que no podía decir en voz alta. Pero los sueños no pagan las cuentas. Trabajar turnos largos en La Fontaine era una necesidad, un paso más hacia la academia de música a la que anhelaba asistir. Pocos conocían su talento, salvo el personal del restaurante, que ocasionalmente la veía robar unos minutos en el viejo piano vertical de la sala trasera durante sus descansos. Esa noche, cuando comenzaba a calmarse el ajetreo de la cena, la puerta se abrió y entró Leonard Grayson. Instantáneamente reconocible, el adinerado empresario hizo su entrada como si fuera dueño del lugar. Acompañado por algunos amigos igual de pulidos, Leonard irradiaba superioridad. Conocido por su lengua afilada y su gusto por el espectáculo, su presencia hacía que hasta el personal más experimentado se pusiera más recto. Los compañeros de Débora intercambiaron miradas de advertencia. Leonard no era un cliente fácil. Era el tipo de persona que disfrutaba haciendo enojar a los demás. Para Débora, sin embargo, solo era otra mesa que atender en una noche larga. Pero esa no sería una noche normal. Al escanear el salón, los ojos de Leonard se posaron en Débora. Algo en ella llamó su atención. Una pausa momentánea, luego una sonrisa burlona. Débora sintió el peso de su mirada, pero lo ignoró, concentrándose en rellenar vasos con agua y recoger platos. Pero Leonard no había terminado con ella. Ya había decidido que ella sería su entretenimiento de la noche. Débora había crecido en un pequeño pueblo de Carolina del Sur, donde los sueños de grandeza parecían tan lejanos como las estrellas. Su madre, una madre soltera y enfermera incansable, trabajaba turnos dobles para asegurar que Débora y sus hermanos tuvieran comida en la mesa. A pesar de los recursos limitados, la música siempre estuvo presente en su hogar. Los viejos discos de vinilo de su madre y un piano desafinado que les regaló un vecino fueron el inicio del amor de Débora por la melodía. Ese piano se convirtió en su escape. Mientras otros niños jugaban afuera, Débora pasaba horas enseñándose a sí misma. Imitaba canciones de la radio, luego se atrevía con piezas clásicas que encontraba en libros usados. Su talento no pasó desapercibido. Tocaba en la iglesia, en recitales escolares y eventos comunitarios. Pero el reconocimiento no podía ocultar los obstáculos económicos que amenazaban sus sueños. Para cuando cumplió 18, la realidad era clara. Una carrera profesional en la música tendría que esperar. Las becas no llegaron, y las responsabilidades familiares eran más urgentes. Débora guardó sus ambiciones de conciertos, cambiándolas por la necesidad de ganar un ingreso. Sin embargo, nunca pudo rendirse del todo. El piano era más que un sueño. Era su identidad. Cuando se mudó a Raleigh hace algunos años, buscó trabajo en La Fontaine, no solo por el salario, sino por el piano de cola que descansaba en la esquina del restaurante. Aunque rara vez tenía tiempo para tocarlo, saber que estaba allí le daba consuelo. La música no la había abandonado. Solo estaba esperando. Esa noche, mientras Leonard y su grupo tomaban asiento, Débora se acercó a su mesa con una bandeja en equilibrio, con la elegancia de la práctica.
Lanner pidió un whisky escocés de alta gama y soltó un chiste lo bastante alto como para que lo oyeran las mesas cercanas. Débora sonrió cortésmente mientras tomaba las órdenes, su voz firme a pesar de la energía extraña que él emanaba. «Débora, ¿eh?», dijo Lanner, mirando su placa de nombre. «Suena como alguien con muchos talentos ocultos». El comentario la tomó por sorpresa, pero asintió con cortesía y se alejó para llevar los pedidos. No notó la sonrisa cómplice que Lanner compartió con sus amigos, ni cómo seguía cada uno de sus movimientos con la mirada. Pero Lanner no solo observaba. Estaba planeando, y pronto Débora se encontraría en el centro de un espectáculo que nunca pidió. La noche seguía su curso como cualquier otra, con risas y el sonido de cubiertos llenando el ambiente. Débora mantenía su ritmo constante, evitando cruzar miradas con Lanner mientras atendía a otras mesas. Ya había tratado con clientes difíciles antes, pero él era distinto. No solo grosero, sino calculador. Su presencia se sentía como una sombra, haciéndola sentir incómoda de una forma que no podía explicar. Cuando sirvieron los aperitivos, Lanner ya había comenzado su show, aunque no del tipo que Débora esperaba. Se adueñó de la conversación en su mesa, relatando a voz alta historias de su éxito y lanzando comentarios hirientes sobre personas sin ambición. Su grupo reía por compromiso, mientras otros comensales lanzaban miradas molestas. Débora intentaba mantenerse enfocada en su trabajo, pero al volver a su mesa con una botella de vino, Lanner la tomó desprevenida. «Dime, Débora», dijo, su voz cortando el ruido, «¿qué haces cuando no estás cargando platos? Seguramente una joven como tú tiene sueños». Sus palabras la detuvieron en seco. Débora dudó, luego respondió con cautela. «Toco el piano a veces», dijo en voz baja, esperando que la conversación terminara ahí. Los ojos de Lanner brillaron y una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. «¿Pianista, eh? ¡Qué interesante! ¿Por qué no nos das una pequeña demostración?». Débora se congeló. El restaurante pareció callarse, el peso de sus palabras flotando en el aire. «Oh, no podría», dijo rápidamente, soltando una risa nerviosa. «Solo estoy aquí para trabajar esta noche», pero Lanner no iba a dejarlo pasar. «Tonterías», declaró, su voz retumbando. «Ahí mismo hay un piano. Muéstranos lo que sabes hacer». Seguramente una futura estrella como tú no le tiene miedo a una pequeña audiencia. Sus amigos rieron, disfrutando claramente del espectáculo. Otros comensales voltearon la cabeza, curiosos por el alboroto. El pecho de Débora se apretó. Podía sentir las miradas, el juicio silencioso esperando estallar. Quería decir que no, irse, pero el reto de Lanner flotaba en el aire, desafiándola a enfrentarlo o a derrumbarse. «De verdad no debería», balbuceó Débora, buscando apoyo con la mirada. Pero incluso sus compañeros parecían dudar en intervenir. Lanner se recostó en su silla, tomando su whisky con una sonrisa burlona. «Ah, ya veo», dijo con tono sarcástico. «Mucho hablar, poco talento. ¡Qué decepción!». Las palabras le cayeron como una bofetada. Las manos de Débora se cerraron con fuerza. No era alguien que buscara confrontaciones, pero la forma en que él la menospreció, como si fuera una broma, una don nadie, le dolió más de lo que esperaba. La voz de su madre resonó en su mente. «Nunca dejes que alguien te haga sentir pequeña, Débora. Eres más grande de lo que ellos jamás sabrán». Un silencio se extendió entre ellos. Débora miró hacia el piano y luego volvió a mirar a Lanner. Su expresión engreída la retaba a morder el anzuelo, y contra su mejor juicio, lo hizo. «Está bien», dijo, con la voz firme pero baja. «Voy a tocar». La sala se tensó con anticipación mientras Débora caminaba hacia el piano, cada paso cargado de miedo y desafío. El comedor entero parecía contener la respiración mientras ella se acercaba al brillante piano de cola. El resplandor suave de la lámpara de araña sobre su cabeza la iluminaba como un foco, aislándola de la multitud que murmuraba. Sus dedos temblaban al sentarse en el banco, las teclas pulidas brillaban como un desafío esperando ser enfrentado. Detrás de ella, Lanner se recostó en su silla, el retrato de la autosatisfacción,
como si ya hubiera ganado el juego que estaba jugando. Débora cerró los ojos por un momento, tratando de calmar su respiración. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. Esto no era un recital en la iglesia ni una acogedora reunión comunitaria. Esto era distinto. Esto era hostil. Pero ya no había vuelta atrás. Colocó las manos sobre las teclas, sintiendo su superficie fría bajo sus dedos. Las primeras notas fueron suaves, vacilantes, casi frágiles. Algunos comensales se movieron en sus asientos y alguien tosió al fondo del salón. Débora los ignoró, su concentración se agudizó mientras se sumergía en la música. Eligió una pieza que conocía de memoria. Una interpretación emotiva de Clair de Lune de Debussy. La melodía se deslizó por la sala, tejiéndose en el aire como un hilo, delicado pero firme. A medida que crecía su confianza, la música también creció. Sus manos se movían con una gracia que contrastaba con el caos interno, las notas salían como una confesión. Cada acorde parecía contar parte de su historia. Los sacrificios de su madre, las noches practicando en una habitación estrecha. El peso de sueños aplazados pero jamás abandonados. Los comensales guardaron silencio, su conversación fue reemplazada por una quietud colectiva. Incluso Leonard, que había estado susurrando a sus acompañantes, calló. Débora no necesitó mirarlo para sentir el cambio en el ambiente. La energía burlona se había desvanecido, reemplazada por algo que no podía nombrar del todo, tal vez asombro, tal vez humildad. La música se elevó y Débora se dejó llevar. Por primera vez en años, no era una mesera ni una soñadora con dificultades. Era simplemente ella misma, una artista. Sus dedos danzaban sobre las teclas, liberando emociones tan crudas y vívidas que parecían flotar en el aire como humo. Cuando tocó el último acorde, la sala quedó en completo silencio. Por un momento, no hubo más sonido que la resonancia del piano. Débora permaneció inmóvil, sus manos aún sobre las teclas, sin saber qué pasaría después. Entonces, como si despertaran de un hechizo, el público estalló en aplausos. El sonido fue ensordecedor, rebotando en las paredes y llenando el salón con una calidez que Débora no esperaba. Algunos comensales se pusieron de pie, aplaudiendo con tanto fervor que le llenaron los ojos de lágrimas. Sus compañeros de trabajo, que la observaban desde un lado, también aplaudieron, sus rostros iluminados por el orgullo. Leonard, sin embargo, permaneció sentado. Su sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por una expresión que Débora no pudo descifrar del todo, parte sorpresa, parte incomodidad. Levantó las manos y aplaudió lentamente, un sonido hueco comparado con los vítores que lo rodeaban. Pero ni siquiera ese aplauso forzado pudo opacar lo que Débora acababa de lograr. Había recuperado su voz, y ningún desprecio podía quitársela. A medida que los aplausos se desvanecían, la sala pareció exhalar colectivamente. Débora se levantó con lentitud, las rodillas aún temblorosas pero con la espalda recta. Miró a su alrededor y, por primera vez esa noche, realmente vio a las personas que la observaban, no como espectadores, sino como testigos. Sus rostros reflejaban algo nuevo, admiración, respeto e incluso un poco de asombro. No miró a Leonard de inmediato. En cambio, hizo una leve inclinación de cabeza hacia los comensales que más habían aplaudido, con una pequeña sonrisa. No era orgullo lo que sentía, sino alivio. Alivio de no haber dejado que el miedo la silenciara, pero luego, como imantada, su mirada se dirigió a Leonard. Aún estaba sentado, con las manos entrelazadas sobre la mesa. La sonrisa confiada que había mostrado tan descaradamente antes ya no estaba. En su lugar, su rostro era una máscara de neutralidad forzada, como si no supiera si reconocer su error o aferrarse a su arrogancia. Vaya, dijo finalmente Leonard, su voz más alta de lo necesario, rompiendo el delicado silencio que quedaba en la sala. Eso fue inesperado. Soltó una ligera risa, aunque sin su típica seguridad. Supongo que el talento sí viene de los lugares más sorprendentes. El comentario cayó como un golpe seco. Sus compañeros intercambiaron miradas incómodas, sin saber si reír o guardar silencio. Débora ladeó un poco la cabeza, analizándolo. Sus palabras pretendían ser una rama de olivo, pero estaban vacías, pesadas por su incapacidad de asumir realmente el momento.
Gracias, respondió Débora, con un tono firme y deliberado. No había calidez en su voz, pero tampoco hostilidad. No iba a dejar que él la arrastrara de nuevo a la pequeñez que había intentado imponerle. Su interpretación había hablado más fuerte que cualquier respuesta que pudiera dar. Lanard carraspeó, claramente incómodo bajo el peso de todas las miradas. Hizo una seña al mesero para pedir otra bebida, un intento torpe de recuperar la compostura. Tienes un gran talento, añadió, casi a regañadientes. Débora asintió una vez, sin desviar la mirada. Todos tienen un talento, dijo. Lo importante es cómo decides usarlo. La sala pareció contener el aliento otra vez. La sutileza de su respuesta tenía filo. No fue fuerte, ni agresiva, pero fue suficiente. Lanard se removió en su asiento, su habitual aire de superioridad desmoronándose con cada segundo. Los comensales comenzaron a volver a sus comidas, aunque la energía del lugar había cambiado por completo, donde antes había un murmullo de privilegio y pretensión, ahora había algo más profundo. Un entendimiento compartido, quizás incluso respeto por la mesera que les recordó el poder de la autenticidad. Pero Lanard no solo había sido humillado. Había quedado expuesto, y ningún encanto podría protegerlo de esa verdad. Todos en la sala lo sabían. Débora se alejó del piano, el peso del momento asentándose en su pecho. Sus colegas la recibieron con sonrisas discretas y gestos de aliento mientras regresaba a su estación. Aún tenía trabajo por hacer, pero algo en su postura había cambiado. Mantenía la cabeza más erguida, sus movimientos eran más decididos, la mesa de Lanard había quedado en silencio. Su séquito, que antes se reía tan libremente a costa de ella, ahora evitaba el contacto visual, su conversación apagada. La arrogancia que una vez llenó ese rincón del restaurante se había evaporado, dejando solo un incómodo silencio. La noche continuó, pero Débora se sentía más ligera. Cada paso que daba por el comedor tenía más propósito, su confianza floreciendo de una manera que no esperaba. Mientras rellenaba vasos y recogía platos, varios clientes se detenían para decirle palabras amables. «Eres increíble», le dijo suavemente una señora mayor mientras ella dejaba una taza de café. «No creo haber escuchado algo tan conmovedor». «Sigue adelante», añadió otro hombre. «Tienes algo especial. No dejes que nadie te diga lo contrario». Débora les agradeció con humildad, su corazón hinchado de gratitud. No eran solo cumplidos. Eran validaciones de todo por lo que había trabajado, de todo lo que había soñado ser. Lanard, en cambio, no fue tan amable. Cuando Débora se acercó a su mesa para entregar la cuenta, él la miró con una expresión que oscilaba entre molestia y admiración resignada. «Ya hiciste tu punto», dijo con tono seco. «No hace falta que lo sigas restregando». Débora se detuvo, encontrando su mirada directamente. «Nunca se trató de demostrarte nada», respondió con voz serena pero firme. «Solo quería tocar». Leonard no supo qué decir. Se revolvió en su asiento, su presencia dominante reducida a un torpe silencio. La dinámica de poder se había invertido por completo, y todos en la mesa lo sabían. Mientras Lanard garabateaba su firma en la cuenta, uno de sus acompañantes, un hombre más joven, de semblante más amable, miró a Débora y dijo: «Estuviste increíble. De verdad». La sinceridad en su voz la tomó por sorpresa, y por un instante, vio un destello de humanidad en un grupo que ya había descartado como superficial. «Gracias», respondió ella, con una pequeña sonrisa antes de alejarse. La noche terminó con Lanard y su grupo saliendo en silencio, su acostumbrada salida ostentosa reemplazada por una retirada apresurada. Débora los observó marcharse, sin sentir ni triunfo ni amargura, ya no pensaba en Lanard. Su mente estaba en el siguiente paso. Las propinas de esa noche fueron inusualmente generosas, lo suficiente para cubrir la renta y dejar un poco de sobra para esas clases de piano que había estado posponiendo. Mientras cerraba el restaurante y caminaba hacia casa, el aire fresco llenando sus pulmones, Débora sintió algo que no había sentido en años: certeza. No era solo una mesera, y no era solo una soñadora. Era una artista, y nada, ni las palabras burlonas, ni las dificultades económicas, ni el miedo, podía quitárselo.
pero mientras caminaba, sus pensamientos no estaban en el conflicto de esa noche. Estaban en el futuro, donde sus sueños, por fin, se sentían más cercanos que nunca. Débora se sentó en el banco desgastado de su pequeño apartamento, sus dedos deslizándose sobre las teclas de su viejo piano vertical. El sonido no era tan nítido ni tan profundo como el del piano de cola de La Fontaine, pero eso no importaba, la música venía de su corazón, como siempre lo había hecho. Esa noche, algo cambió dentro de ella. No fue solo un momento de triunfo, sino una realización, su talento no era algo que debía ocultar o justificar. Era suyo. Y era suficiente. En los días siguientes, lo que ocurrió en el restaurante se convirtió en una especie de historia local. Los comensales que habían presenciado su interpretación compartieron el relato, y poco a poco, la historia comenzó a circular. Unos días después, Débora recibió una llamada de un hombre que había estado cenando allí esa noche. Un productor musical que estaba de visita desde Nashville. No le ofreció fama ni fortuna, pero sí una oportunidad para grabar un demo, un paso hacia algo que solo se había atrevido a soñar. Débora aceptó, no porque creyera que cambiaría su vida de la noche a la mañana, sino porque se sintió como una puerta que se abría, una puerta por la que ya no tenía miedo de cruzar. Durante años, había dejado que el miedo y la duda susurraran mentiras en su mente, que no era suficiente, que sus sueños eran demasiado grandes. Pero ahora, veía la verdad. La resiliencia y la autenticidad eran sus mayores fortalezas. Lo que pasó con Leonard Grayson no fue solo un espectáculo humillante convertido en victoria. Fue un recordatorio del poder de la integridad. Leonard, con toda su riqueza y arrogancia, no tenía nada que pudiera disminuirla. Él representaba cada voz de duda que ella había enfrentado en su vida, y ella lo silenció con nada más que la pureza de su arte. Para cualquiera que esté viendo esta historia, el mensaje de Débora es claro: nunca dejes que alguien más defina tu valor. El mundo está lleno de Leonard Graysons, personas que proyectan sus inseguridades sobre los demás para sentirse poderosos. Pero el verdadero poder viene de permanecer firme en quien eres y dejar que tu pasión hable más fuerte que su burla. Mientras cerraba la tapa del piano y apoyaba las manos sobre la madera desgastada, Débora sonrió. Su camino estaba lejos de haber terminado. Pero por primera vez, sentía que realmente había comenzado. ¿Y tú, qué sueño has estado postergando por miedo o por duda? No esperes a que alguien como Leonard te ponga a prueba. Da tu paso ahora. Si la historia de Débora te inspiró, suscríbete para más historias de resiliencia y triunfo. La próxima historia podría ser la tuya.